Bien, chicos, damos gracias al Señor por este día. Qué importante es. La decisión que han tomado fue una de las decisiones más importantes de la vida. Miren, verdaderamente, hoy es un día especial y damos gracias al Señor por eso. Porque es Dios el que hace todas las cosas. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios es el que hace el llamado también, por medio de su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo de Dios el que nos convierte y nos transforma. Y hace que nosotros también de alguna manera podamos tomar esa decisión que muchas veces no la queremos tomar porque estamos cómodos en el mundo, pero cuando viene la revelación de la palabra de Dios a nuestro espíritu, a nuestro ser, es ahí donde verdaderamente viene la conversión. Y uno toma ese camino, ese deseo de querer seguir al Señor. A veces en la carne es duro, no quiere, pero en el espíritu, cuando Dios habla, es cuando toca nuestro corazón y hace que produzcan cosas que son maravillosas. Y podemos dar gloria al Señor por ello, porque verdaderamente es donde nosotros empezamos a dar testimonio de vida, y el bautismo es uno de los puntos muy importantes porque es un testimonio que uno da en forma pública. No se avergüenza del Evangelio, como decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y cuando viene el poder de Dios a nuestro espíritu, a nuestro ser, nuestra vida toma otro rumbo, otro control. Y qué bueno es saber que eso es el deseo de Dios. Quería compartir con ustedes, hoy que tenemos un día de bautismo, ¿de qué puedo hablar? A ver, pensemos un poquitito. Decía, Señor, ¿qué podemos decir? Y vamos a hablar del bautismo justamente, ¿no? Que el bautismo, de alguna manera, es un paso de obediencia. Hoy lo repitieron varios de los hermanos mientras daban el testimonio allí, de que el bautismo es un paso de obediencia. Ahora bien, nosotros podemos decir mucho al respecto, pero primero vamos a definir esta palabra bautismo, o bautizo, como dice en el griego, ¿no es cierto? Que de alguna manera significa algo, sumergirse, estar debajo. Eso significa la palabra bautizo, de ahí viene la palabra bautismo. Y por eso mismo nosotros los hacemos de esa manera. Fíjense que las Escrituras, el Señor Jesús, en un momento determinado, les ordenó a todos los que creyeran en Él que se bautizaran. Cuando nosotros leemos allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versículo 18 al 20, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Voy a ponerme mis auxiliares. Leemos allí en las Escrituras que el Señor Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense que aquí el Señor Jesús no está diciendo que si quieren bautizarse, sino que de alguna manera está dando a entender y está dando un mandato de ir, de hacer, de realizarlo. Esta tarea que es tan importante de extender el reino de Dios y de hacer discípulos a otras naciones. Pues la iglesia, esa es la tarea que realiza, de hacer discípulos de todos aquellos que de alguna forma se han convertido y están dando testimonio a través de su vida de que hacer otros discípulos. Esa es la tarea, el mandato que el Señor nos encomendó a cada uno de nosotros. Qué privilegio poder compartir la palabra de Dios. Qué privilegio es poder transmitir la vida que Dios nos da a nosotros. Ese es el privilegio que Dios nos otorga. Y somos portadores de un mensaje que transmite vida. Hoy vemos en la sociedad cómo la sociedad está tan convulsionada que ya no transmite vida. Vemos una sociedad quebrada, una sociedad que de alguna forma padece. Y lo vemos a través de los medios de comunicación, cómo está la situación. No hace falta que yo le transmita todo lo que vemos, porque si no, daríamos otro mensaje. Pero basta mirar un relampagazo o hacer una mirada sobre la sociedad, cómo está padeciendo, y verdaderamente qué importante es el mandato que el Señor nos dio a nosotros, como hijos de Dios. Qué privilegio poder predicar las buenas nuevas
La buena noticia que Dios tiene para este mundo. Corazones transformados, vidas nuevas en Cristo Jesús. El mandato que el Señor le dio a sus discípulos perdura hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy produce cambios, porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que va a hacer lo que tiene que hacer. Y va a convertir el alma, y va a llegar allí. Y a veces la resistencia del hombre es cruel contra Dios, pero tarde o temprano, si Dios te señaló, es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Dios es un Dios de propósito. Y Dios, si te señaló, no te vas a poder escapar. Te van a pasar cosas en la vida, vas a huir de Él, pero si Dios te señaló, vas a tener que hacer lo que Dios quiere. Porque Dios es el que te llama. Dios es el que está llamando a aquellos que verdaderamente necesitan, y todos necesitamos de Dios. Nadie puede decir que no necesita de Dios. Necesitamos del Señor. Otro de los pasajes que quería compartir con ustedes se encuentra allí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 38, donde el apóstol Pedro habla allí en un momento determinado y dice allí en la predicación: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué te parece lo que hacía la palabra del Señor? Convertía los corazones. Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu bendita presencia. Gracias, Señor, porque hoy celebramos, Dios Santo, a estos queridos que están allí, Señor, siguiendo tus pasos. Gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos habla a nuestro espíritu, a nuestro ser. Gracias porque tenemos un día de fiesta, Señor. Gracias porque nos gozamos, Señor, sabiendo de que en ti están todas las bendiciones para nuestras vidas. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos muchas gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, ¿qué es el bautismo? Decíamos recién que el bautismo es sumergirse. Decíamos recién que esta palabra significa introducirse, sumergirse en el agua. Ahora, ¿cómo fue bautizado Jesús? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto de esta postura de nuestro proceder? Porque de alguna forma nosotros hemos visto esta ceremonia, esta representación simbólica. Sé que muchos de ustedes lo saben, pero esta es una representación simbólica, que de alguna manera lo ejercemos, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Qué necesidad hay de hacerlo? ¿Qué nos dice la palabra al respecto? ¿Qué hizo Jesús? La Biblia dice allí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 9, que aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando uno lee estos versículos que se encuentran en la palabra de Dios, lo puede leer corrido. A veces agarramos un libro y lo leemos. Pero si nos detenemos a mirar y a ver, a examinar, o hacer una exégesis, como algunos comentarían, ¿no es cierto? O palabra por palabra, vamos a encontrar que en el versículo 9, la Biblia habla de que Jesús vino de Nazaret de Galilea y dice que fue hasta el Jordán para bautizarse. Y cuando uno empieza a investigar un poquito en algunos detalles, bueno, estaba en Galilea, va al Jordán. ¿Ustedes saben cuántos kilómetros hay desde Galilea hasta el Jordán? Aproximadamente, yo estuve mirando un poquito, 48 kilómetros. O sea que se vino caminando y aproximadamente unas 10 horas de camino. Jesús lo podía haber hecho de otra forma, se podía haber bautizado en otro lado, pero ¿por qué hizo eso?
porque Jesús seguía los planes de Dios. Es allí que estaba Juan el Bautista. Y cuando lo ve Juan el Bautista a Jesús venir, ¿qué dice las Escrituras? Las Escrituras dicen, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús cumplió todo lo que los propósitos que tenía trazado mientras los profetas venían anunciando de lo que iba a suceder. Jesús fue obediente. En su obediencia fue bendecido, porque dice las Escrituras de Filipenses que por ser obediente Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que confiesen que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta de la profundidad que tienen este mensaje de vida que quiere transmitir Dios a nosotros. Jesús fue bautizado, hizo todo ese camino, ese recorrido para ser bautizado por Juan el Bautista, de alguna manera, pero también a través de esa obediencia, lea el versículo 11, dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué le quiero decir con esto? Que detrás de la obediencia, detrás de todas estas cosas que fue Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo obediente, recibe la bendición del Padre. Y yo quiero decirte que cuando somos obedientes a la voluntad de Dios, recibimos la bendición del Padre. Y yo creo que no solamente los que se bautizan reciben la bendición del Padre, sino que también toda la iglesia cuando hacemos las cosas como Dios manda, como dice el dicho popular. Recibimos la bendición de Dios. Y qué bueno recibir la bendición de Dios, porque de Él vamos a tener lo mejor para nuestras vidas. Hermanos, la Biblia nos enseña que el bautismo es como una sepultura, un entierro. Todos los que han sido bautizados, dice la palabra, fueron sepultados en el agua, así como Cristo fue sepultado en la tierra. Es una representación simbólica, ¿acuerdan lo que yo le digo? La Biblia también enseña que el bautismo es una resurrección a una nueva vida. Romanos capítulo 6, versículo 4 al 6 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Otro de los puntos, el bautismo es la decisión de morir a la vida de pecado para renacer en Cristo Jesús. Si ustedes recordarán el episodio que tuvo allí el Señor Jesús con Nicodemo, que era un maestro de la ley. Sabemos que tú vienes de parte de Dios por todas las cosas que habían sucedido. ¿Y qué le dice el Señor? Que era necesario nacer de nuevo. Era importante nacer de nuevo. Pero ¿cómo yo, un hombre de mayor edad, voy a volver al vientre de mi madre? No, porque todo lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es, le dice el Señor. Y cuando nosotros nos convertimos al Señor, tenemos un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero desde el momento de la conversión hemos tenido una nueva vida en el Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando hablaba allí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, el Señor dice en su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en esta etapa, ustedes chicos, hay una etapa nueva que van a empezar a vivir. Van a empezar a experimentar y recordar lo que dice la palabra del Señor cuando hace la exhortación a los discípulos, enseñándoles. Nosotros tenemos que enseñarles a ustedes, iglesia del Señor. Véanlo a los chicos, anímenlo, enséñenle que guarden todas las promesas del Señor. Seamos cuidadosos de todos aquellos que se convierten, estos recién nacidos que recién se inician en el camino de Dios. Es la tarea de la responsabilidad de la iglesia, de cuidarlos, de protegerlos también como hermanos maduros en el Señor, de velar por ellos, animarlos, saludarlos, si no vienen, llamarlos por teléfono. Qué importante es. El Señor está con nosotros, pero nosotros que tenemos la madurez espiritual podemos decir y bendecirlos a ellos de alguna manera
aún con nuestros saludos, con una palabra de ánimo, con una palabra de bendición, así como recién algunos pasaron a bendecirlos cuando ellos estaban bautizando. A veces nosotros tenemos la palabra portadora para transmitirle a ellos y decirle que Dios te bendiga, y esa palabra va a producir un efecto colateral en su vida espiritual también. Amén. Hermanos, cuando una persona se arrepiente de su pecado y cree que Jesús murió por ella, esa persona debe bautizarse ante muchos testigos. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que a través del bautismo estamos dando testimonio de que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Qué importante es tener a Cristo en nuestro corazón. Qué importante. Qué importante la decisión que han tomado. La decisión que va a tener una trascendencia tremenda con el tiempo. Porque tiene que ver en el orden eterno, en el orden que las promesas de Dios están dirigidas hacia aquellos que toman esa decisión. No es solamente tomar la decisión y dejarlo allí, sino que a partir de ahora, un nuevo nacimiento, una nueva etapa comienza en nuestra vida. La etapa de crecimiento, la etapa de madurez, la etapa de todos los procesos de niveles que vamos a vivir en esta vida. También debemos entender qué es el bautismo. Si bien sabemos que es una representación simbólica, el bautismo es un acto de obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Estamos siendo obedientes cuando seguimos en esos pasos. Ahora bien, ¿el bautismo me salva? De ninguna manera. ¿Quién me salva? Como siempre le pregunto a los chicos. ¿Quién me salvó? A ver, ¿quién me salva? Jesucristo. ¿Quién pagó el precio por mí en la cruz? Cristo. Cristo pagó el precio por mí en la cruz. ¿Y por qué me bautizo entonces? Porque estoy cumpliendo una de las ordenanzas establecidas por el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dejó establecida a través de su palabra la importancia de ser obediente al mandato que Él nos encomendó. Ese es el mandato que el Señor dejó. Por eso cuando tengo a Cristo en mi corazón, tomo la decisión de bautizarme. Me bautizo, doy testimonio de fe a través de ello, un testimonio de fe público. No me avergüenzo del Evangelio, como decía el apóstol Pablo, porque es poder de Dios, y doy testimonio de fe, y ese testimonio de fe también produce en la iglesia que la iglesia le reciba como miembro activo también al cuerpo de Cristo, porque la Biblia habla de que somos un cuerpo en Cristo, y cada uno cumple distinta función. Y a medida que se van integrando miembros a la iglesia, cada uno va a hacer su función con el tiempo, donde Dios le va a ir dando y dotando de los dones que cada uno tiene. ¿Amén? ¿Tenemos o no tenemos dones? El primer don que recibimos, ¿cuál es? El don de la salvación, cuando lo recibimos a Cristo en nuestro corazón. El don del Espíritu Santo. El don es el regalo que Dios hace, un regalo inmerecido que nosotros no lo merecíamos, pero el Señor en su infinita misericordia contempló eso para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. De eso hablaba Jesús. El entender el significado del bautismo en agua es la clave única para tener una vida victoriosa. O sea que yo me bautizo no porque veo que otros se bautizan, me bautizo porque siento en mi corazón el deseo de ser obediente al mandato del Señor. No me bautizo porque otros se bautizan. Siempre se lo aclaro a los chicos. Si ustedes no tienen a Cristo en su corazón, primero. Segundo, ¿por qué te bautizás? ¿Porque se bautiza tu mamá, tu papá, tu hermano, tu amigo? No, hacelo porque lo sentís, porque Dios te está llamando. Es una decisión personal. Otro no puede convertirte. La conversión es personal entre el Señor y yo. Entonces, qué importante saber por qué nos bautizamos. Y para tener una vida victoriosa, tengo que saber quién soy en Cristo Jesús. Esa es mi identidad, la que me va a marcar a partir de la decisión que he tomado desde este momento. La experiencia de la conversión que el nuevo creyente ha tenido, estoy demostrando a través del bautismo. Es un cuadro que demuestra lo que ha sucedido en una vida nueva en Cristo, porque esa vida nueva va a producir cambio en mi vida. Entonces el bautismo de alguna manera va a hacer efecto en mí y voy a dar otro testimonio. Antes de lo que hacía, ya no lo voy a hacer más, porque ahora soy una nueva creación en Cristo Jesús. Voy a pensar
¿qué haría el Señor en este momento? O aquello o lo otro. Y voy a ya entender, y como dice Corintios, voy a empezar a tener la mente de Cristo cuando empiece a leer las Escrituras y a buscar del Señor. Y cuando tenemos la mente de Cristo, el Señor va a ser el Señor, pero de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestras decisiones. Y Dios quiere que tomemos decisiones correctas en la vida. El bautismo también nos reviste de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermano, qué promesa esta, grande, ¿eh? Y si estamos con la cobertura de Dios, ¿quién va a venir a enfrentarse con el Señor? Gracias, Señor, por ello. Quiero marcar 4 etapas de la obra de Cristo representadas. Voy a tratar de ser breve porque se va el tiempo. La primera etapa de la obra de Cristo, que Él murió. Todos lo sabemos, ¿no es cierto? Él murió, pero yo también morí en Él. La Biblia habla así en Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7, dice lo siguiente, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El apóstol Pablo también habla allí en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendo. A partir de la conversión uno ya empieza a tomar medidas cautelares, esa palabra que se usa, de las decisiones que tomamos. Porque antes vivía conforme a la carne, pero ahora que soy hijo de Dios, tengo un nuevo nacimiento espiritual, voy a tener que vivir conforme al Espíritu de Dios. Y entonces el apóstol decía, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, de mi corazón. Es el Señor de mi hogar, es el Señor de mi trabajo, es el Señor donde voy a la escuela. Él gobierna mi vida y voy a proceder distinto a lo que es aquello que está alejado del Señor. La segunda etapa de la obra de Cristo es que Él fue sepultado. Yo fui también sepultado juntamente con Él. Mediante esta representación simbólica debemos entender que el bautismo es el entierro en agua y solo se entierran a los que mueren. Por eso es una representación simbólica, porque solamente se entierran a los que mueren. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo. Fíjense qué importante el bautismo. La tercera etapa de la obra representada por Cristo. Él fue resucitado. Yo tengo una vida nueva en Él. Gracias, Señor, por eso. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5 dice, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, me estaba rayando ya, de la resurrección de Cristo, ¿sí? Bueno, a veces pasan esas cositas, ¿no? Lo bueno es que lo podemos remediar. La cuarta etapa de la obra representada por Cristo, hermanos, que Él ascendió. Él murió, fue sepultado, yo también con Él, pero Él ascendió, Él venció la muerte. Y el postrer enemigo que nosotros vamos a enfrentar va a ser la muerte, dice la palabra del Señor. Pero Cristo venció la muerte. Efesios capítulo 2, versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea que ya no más las cosas terrenales, las cosas de este mundo, si bien son necesarias, tenemos que tomar decisiones, las necesitamos, pero ya lo vamos a hacer con un
planteamiento distinto, porque ya no somos del Adán viejo, sino que somos del Adán nuevo. Por eso dice la palabra que en Cristo somos todos vivificados, dice la palabra del Señor, que ahora a partir de ahora somos nueva criatura. Ya ahora vivo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. El bautismo en agua, ¿qué es? Es morir al pecado, es morir al mundo. Así que si usted ha tenido una nueva experiencia espiritual, es porque procedió a dejar atrás la antigua vida en el bautismo en agua. Otro punto importante, la resurrección a la nueva vida. Segunda de Corintios, lo dije hace un ratito, 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya van pasando, y aquí todas son hechas nuevas. Y si somos o si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Dice Romanos capítulo 6, versículo 8. Cito los pasajes porque sé que se está grabando y si usted tiene tiempo en su casa, lea estos pasajes que son importantes para nuestras vidas. La Biblia también dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su Hijo amado. El hombre o la mujer que ha nacido en el mundo ha nacido en el reino de las tinieblas. Ha nacido con el viejo Adán, pero Jesús es el Adán que Dios proveyó para la salvación de la humanidad. Por eso las Escrituras dicen que en Adán todos mueren, pero en Cristo somos todos vivificados. La trascendencia del nuevo nacimiento. ¿Dónde se va todo esto que yo inicio? Es importante saber que somos creación de Dios, criatura de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Todo lo que existe, todo lo que el Señor creó es creación de Dios. Pero la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es importante entender de que pertenecemos a la familia de Dios cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por eso la declaración de fe, por eso me tengo que arrepentir y confesar mis pecados, porque verdaderamente necesito ese arrepentimiento y entregar mi vida a Cristo, porque lo necesito. Porque Dios tiene un plan con mi vida. Jesús dijo en un momento determinado, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno llegará al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a Dios. Pueden ofrecerte otros medios de salvación, pero ninguno va a llegar a Dios sino a través de Jesucristo. Pueden ofrecerte otras religiones, otro tipo de alternativas, pero no todos los caminos llegan a Dios. Solamente Jesucristo es el camino para llegar a Dios. Por eso necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Por eso, chicos, necesitamos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y ya para ir finalizando, hermanos, seguir a Cristo es la decisión más importante que pudimos haber tomado en la vida. Es una de las decisiones que va a tener una trascendencia tremenda. Y empezar a partir de ahora a experimentar esa vida que Dios nos quiere dar, y es la vida en abundancia. No te estoy diciendo ni regalando nada fantasioso, ni tampoco te voy a decir que te va a ir todo de rosa, porque a través de las pruebas de la vida, a través de las decisiones que vayas tomando, uno va madurando y va creciendo a distintos niveles. Es necesario a veces pasar por pruebas. ¿Por qué? Porque esas pruebas hacen que nosotros podamos fortalecernos, crecer, madurar. Y como niños a veces vamos a encontrarnos en un camino de tropiezo. Pero para eso está la iglesia también, para bendecirte, ayudarte, animarte y fortalecerte cuando te sientas de esa manera. Todos nos enfrentamos a decisiones en la vida, pero la decisión más importante
es seguir el camino del Señor. Esa es la decisión más importante que uno puede tener en la vida. Muchas personas se vuelcan a la riqueza, se vuelcan a las cosas materiales, pero a la larga el mejor camino es buscar al Señor y buscar a Dios. Dios es el dueño de todo, el proveedor de todo. El proveedor de las cosas materiales, el proveedor de lo que necesitas. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No te aflijas cuando venga ese momento de búsqueda o de necesidad. Es ahí donde tenés que empezar a buscar más de Dios entonces. Ahí es donde necesitamos buscar del Señor. Pero no te va a pasar solamente a vos, a toda la iglesia nos pasa. Cuando vienen las pruebas, las situaciones de lucha, es cuanto más tenemos que buscar al Señor, porque es donde viene nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, como dice la palabra, en la tribulación. Y por último, hermanos, para cerrar un poquito esta mañana, hay un pasaje así en 1 de Juan, versículo 4, capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Cuando nosotros decimos y proclamamos a nuestro Señor y Salvador de nuestra vida y buscamos con todo nuestro corazón, esa fe que viene en nosotros es la que vence todas las cosas. Pero la fe no es porque es nuestra, es porque la produce alguien. La fe es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Mas el fruto del Espíritu Santo de Dios, ¿qué produce en nosotros? Amor, ¿qué más? Paciencia, ¿qué? Fe, mansedumbre, templanza. Por eso cuando dije al principio que Dios te regala el Espíritu Santo de Dios, que nos da a nosotros ese regalo, ese privilegio, el fruto del Espíritu Santo produce en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la mansedumbre, templanza. Y dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque es derivado de parte de Dios para nuestras vidas. Y cuando nosotros le damos lugar al Espíritu Santo de Dios, Dios nos bendice. Amén. Y ya por último, dejarte un texto ya finalizado. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, decía el apóstol, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjate qué promesa que nos deja el Señor. Esta obra que Él comenzó en nosotros, en nuestra vida, se va a ir perfeccionando. Pero es importante darle lugar al Señor en todo tiempo. Eso va a hacer que nuestras vidas sean vidas bendecidas, vidas que de alguna manera nos van a llevar al camino correcto. Que Dios te bendiga, a ustedes chicos, que el Señor los bendiga, los fortalezca, los anime y los colme de bendición. Y la verdad que hoy hay gozo en el cielo. Los ángeles dicen que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios. Pero también hay gozo en la iglesia. Hay gozo en la iglesia, porque nos gozamos que ustedes son ahora parte de la familia de Dios. Así que oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu bendita presencia. Gracias por tu palabra, Señor, que nos bendice, nos anima, nos enseña, Señor, a ser aquellos verdaderos hijos que tú anhelas, Señor. Toca nuestros corazones y nuestra vida, Señor. Produce en nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, aquellas cosas que tú, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y en este tiempo bendecimos a nuestros queridos que están aquí, Señor. Bendecimos a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias, Señor, porque tú nos llamas con un llamamiento santo. Gracias porque tú eres aquel que nos bendice cada día, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.